El cielo, este 12 de agosto, no es solo un adorno ni simple show de planetas. Es un punto exacto donde chocan dos mundos. Por un lado, lo que la ciencia y la NASA nos dicen con números, cálculos exactos y todo eso, y por el otro, lo que dice la espiritualidad, y lo que por otro lado también nos cuentan las redes sociales, los mitos virales, la historia de la conspiración y esa intuición profunda que nos dice que algo fuerte está pasando en el ambiente. Con la sombra de la luna pasando por el mundo, la gente se vuelve a dividir entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de entender si estamos viviendo un cambio real o solo es un cuento de Internet. Para los que investigamos a fondo, un eclipse no es solo ver cómo se oscurece el día en un momento clave para nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra energía. Por un lado, las noticias oficiales aseguran que todo es pura física, que no pasa nada fuera de lo normal. Por el otro, se habla de alteraciones en el tiempo, de una supuesta pérdida de gravedad y de un bajón de energía que nos sacude a todos. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Cómo afecta este juego de los astros lo que sentimos nosotros por dentro? A continuación, te vamos a compartir una batería de preguntas que las redacté como de forma clara y directa para que podamos nosotros comprender y cuestionarlos, llevarlos hasta una charla de café para que podamos comprender qué es lo que realmente está pasando y cómo están actuando las redes sociales en seguir despertando el miedo. Entonces, Margarita, hoy, 12 de agosto, se lleva a cabo un eclipse y vamos ahí. Vamos a ver esta alineación y cómo es que hace la ciencia para calcular con tanta exactitud la hora, el lugar exacto en el que la luna va a tapar al sol hoy 12 de agosto. Bueno, lo primero que se empieza a ver es la energía del planeta en este momento se siente tensa. Ujú. Y en esta alineación y en la exactitud de la hora y del momento exacto, yo veo que sobre la superficie del planeta mm, hay como una especie de, como si fueran antenas, rastreadores, que tienen la capacidad de medir los movimientos tanto de la Luna como de la Tierra y la afectación que tiene esta alineación sobre el planeta. Son como una especie de cálculos de energía, como unos vórtices, como unos vértices más bien, que empiezan a medir cómo están los movimientos y el momento que se alinea. El momento que se alinea es lo que se siente, la energía es como perturbadora en cierto momento porque la sensación es como si energéticamente la Tierra empieza a girar como hacia un lado y hacia el otro. Y son instantes en que se percibe como si la Tierra perdiera el equilibrio. Ok, entonces aquí vamos a ir a fijarnos en algo muy claro. ¿Por qué la sombra de la luna pasa justo por ciertos países y no por otros? ¿De qué depende el caminito que va siguiendo este eclipse? Bueno, yo veo la relación, digamos, con la Luna. Se siente que su trayectoria está mucho más enfocada como a toda la parte, si tú haces un trazo del planeta, toda la parte de Europa, toda esa parte, toda esa franja del planeta. Ujú. Pero aquí yo veo algo muy particular y es como si pudiera haber simultáneamente dos lunas. Una luna que está reflejada hacia la parte, digamos, oriente
del planeta y esta otra luna que está conectada con la parte del occidente del planeta. Cada una tiene dos manifestaciones de energía. Una la veo con mucha luz, la parte de occidente, pero la parte de oriente, esta luna, toda esta franja la veo totalmente oscura y la posición del sol la veo como si estuviera más conectada con esta parte oscura, con esta luna que se ve negra. Y aquí veo también en este otro lado, veo esta o el reflejo de esta otra luna. Entonces es por eso que dicen que la luna se acerca o se aleja, haciendo que la sombra corra más rápido o más lento. ¿Son este reflejo de estas dos lunas que se ven? Sí, porque lo que estoy viendo es que no es que la luna sea el reflejo de la otra o puedan manifestarse en una oposición, una dualidad. Lo que veo es que se ven literalmente dos lunas y esta luna oscura está totalmente alineada con el sol. Esta otra luna está en una postura estática, pero el hecho de que se esté reflejando en este momento la luz, no se puede ver esa luna, es imperceptible, pero no está alineada. Es como si esta luna estuviera detrás del sol. Es la Ujú. sensación. Son como dos posturas diferentes. Entonces vemos una luna, vemos el sol muy cerca a la Tierra y vemos esta otra luna y esto va creando como unas formas energéticas que penetran. Estas dos lunas emanan como una especie de radiación que penetran al centro de la Tierra y van creando ciertos movimientos como si la Tierra en su rotación y traslación perdiera como ese centro, perdiera como ese eje, perdiera ese movimiento. Son movimientos que se sienten muy confusos y se sienten muy extraños. Ahora, la percepción cuando está esta alineación es de una oscuridad, es una tensión y aquí lo que puedo percibir es que la visión se nubla a nivel energético. Es muy difícil ver y es muy difícil sentir. Cambia de verdad, por ejemplo, la fuerza de gravedad de la Tierra, aunque sea un poquito, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. Pero yo no lo veo como una falta de gravedad, yo lo veo como un movimiento irregular y asimétrico, como Ujú. si estuvieran moviendo la Tierra y haciéndole este sentido. Todo lo que hace este movimiento es como si estuviera removiendo mucha energía que está dentro de la tierra y todo lo que está tan sumergido, tan guardado y tan escondido, esto lo que hace es que todo salga a la luz, no solamente lo que puede pasar, digamos, en la superficie a través, digamos, de los humanos, las verdades, todo esto, pero es más las emanaciones o la energía que está dentro de la tierra, porque son cúmulos, son energías que han estado atrapadas por muchísimos tiempos y esto lo que permite es que la Tierra en un momento descanse. Hay un momento de presión. Cuando esta Mm. energía sale, es como si la Tierra vuelve nuevamente a respirar. A ver, cuando está esta alineación, el Sol, la Luna y la Tierra, ¿qué pasa con pues no sé, podríamos llamar este estirón, este jalar de los mares durante estos días del eclipse? Bueno, yo veo Antes y los después. mares, Ujú, sí, digamos, antes de la alineación se ve el ujú, mar, digamos, en su movimiento, en sus olas, pero cuando hay esta alineación, todo empieza a exacerbarse. Se ven los movimientos, pero yo veo los mares, estos océanos internos de la Tierra, entran en un movimiento que ujú, de alguna manera afecta a los océanos que están sobre la superficie de la Tierra. Pareciera como si el mar como que bajara de nivel en las costas ujú. y se pudiera ver como todas estas capas tectónicas y, y es
es muy particular porque la energía se siente viva, se siente latente. Este movimiento cuando desciende el agua es como la oportunidad también de poder eliminar, de poder sacar, de poder que salga a la luz todo este contenido que estoy viendo y el mar sí se siente como turbulento, se siente movido en su movimiento, muchas olas, como si el mar estuviera rabioso. Si el Sol, la Luna y la Tierra se alinean cada cierto tiempo, ¿por qué no hay eclipses todos los meses? Por el movimiento, tanto por el movimiento, es más por el movimiento del sol. Yo Mm. lo veo, porque el movimiento de la luna, vuelvo y veo estas dos lunas, el reflejo de estas dos lunas, yo lo veo que depende de este movimiento, del movimiento solar. Aquí las lunas se ven como como dos elementos estáticos que están siempre observando, eh, como si esas caras visibles estuvieran siempre mirando a la Tierra. Mm, pero cuando tú ves toda esta composición energética de la Tierra, de la Luna, del Sol, de los eclipses, de los movimientos, pues todo esto también está muy conectado con lo que pasa no solamente en la Tierra, sino lo que está pasando en el sistema solar. Aquí vemos que el sistema solar cuando pasa un eclipse también hay un movimiento, no solamente para el planeta Tierra, yo veo que los otros planetas también tienen sus movimientos. Unos son mucho más, como más fuertes y otros son mucho más suaves, pero todo lo que pasa en la Tierra está pasando alrededor en todo este sistema. Hay registros, Margarita, de otros años donde la gente se haya asustado por situaciones similares que se hayan vivido por eclipses similares en otras épocas. Sí, sí, hay mucha, por eso es que todos estos eclipses y estos movimientos, cuando la Tierra se oscurece y cuando pasan este tipo de efectos, empiezan a nacer las supersticiones Mm. y los miedos a la devastación, los miedos a que el planeta se destruya o que estos movimientos, digamos, solares o la luna o el sol vengan a traer represalias sobre los comportamientos humanos. Por eso, todos estos eclipses, digamos, a nivel muy histórico, muy antiguo, lo que hacían los antiguos habitantes del planeta era, los veo arrodillados y como en un acto de oración y de sumisión por el miedo que sienten, por algo que no pueden controlar y para ellos es algo que no tiene sentido. Por eso vemos que también estas memorias van quedando resguardadas en el planeta y lo que hacen estos movimientos y estos eclipses es volverle a recordar al humano lo pequeño que es y lo pequeña que es su existencia sobre todo este plano terrenal, sobre el planeta y todo lo que representa el sistema solar, el cosmos, es algo que es totalmente como inesperado y se ve como un gran signo de interrogación, algo que no tiene una respuesta, digamos, para un colectivo humano. Antes de ir a esta parte como más profunda de todo esto, quiero observar algo que está pasando mucho en las redes y que quiero no dejarlo pasar yo. ¿Por qué, por ejemplo, en redes sociales como TikTok o Instagram, se arman tan rápido historias de que el mundo va a acabar por culpa del eclipse, de que el mundo va a colapsar, de que si eres de determinado signo vas a colapsar y vas a sacar y vas a... ¿Por qué estas historias se mueven tanto? Primero porque estas historias están en el ADN del planeta y están en el ADN de las personas. No todas las personas tienen el mismo nivel de conciencia, por eso para cada persona cada una tiene su información. No toda la información de todas es exactamente la misma, pero esto pasa porque a nivel histórico y a nivel de memoria del planeta hay muchos registros de estas catástrofes, de estos apocalipsis, de estas tierra que va a desintegrarse totalmente, pero lo veo muy conectado y muy alineado con el ADN. ¿Quién inventa y cómo se crean, por ejemplo, estos supuestos documentos secretos que aparecen y que luego la gente cree que son verdad?
Yo veo que, yo veo que todo esto son pergaminos muy antiguos. Yo veo que la historia siempre ha estado escrita y, y siempre se ha mantenido a través de códigos secretos. Estos códigos secretos van llevando a la humanidad una interpretación dependiendo del territorio y dependiendo la creencia. Por eso es que podemos ver diferentes líneas de pensamiento que están relacionadas con un eclipse, pero sí lo veo como algo muy, muy, muy antiguo y algo que sigue siendo un misterio. Todavía para la mente humana no hay una certeza de su conexión, de su relación con la Tierra, su conexión real y la relación con el cosmos. Yo siento que hay demasiadas capas de creencias que no permiten que esa información pueda ser s- la verdadera. La vemos que está muy influenciada por todas las creencias, pero la verdadera realmente para el ser, sin tener tanta interferencia, tanto dogma y tanto pensamiento, sobre todo lo que está codificado, es lo que siempre lleva a una interpretación y esa a su vez la lleva a muchísimas interpretaciones, pero que eso se va volviendo como una gran masa de información que al final trae muchísima confusión. Claro, pero ¿quién empieza a inventar todas estas teorías y que luego se van retomando y se van retomando y se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes? O sea, puedo entender que hay muchas cosas que estén decodificadas y nos cueste trabajo entender, pero en las redes sociales, ¿quién inventa todo esto para darle tanta viralidad y el algoritmo lo mueva tan rápido? Yo veo que esto lo hacen, yo veo que las hacen las mismas personas que están en las redes, las personas que, digamos, conectan con esta información, Ujú. que a su vez ya vienen de otras informaciones que están relacionadas con todo lo que está relacionado con el eclipse. Yo veo que esto es un gran colectivo que Ujú. está interesado, como un segmento, un colectivo que está interesado en manipular la información, sembrar esta información sobre el planeta, pero pues como siempre vemos esto tan piramidal, siempre vemos que hay cabezas arriba que son las que están interesadas en que toda esta información empiece a entrecruzarse, empiece a entrelazarse y empiece a traer confusión. Veo que siempre están estas cabezas invisibles las que están presentes en todos estos tipos de actos, tanto políticos como religiosos, como de eclipses. Son estas estructuras que están instaladas, instauradas en este planeta. O sea, puede ser que la misma élite esté promoviendo todas estas cosas para que las cosas que ellos hacen en esta época, sus rituales, sus misas, sus cosas, de alguna manera con este miedo colectivo sean mucho más eficientes. Sí, porque ellos tienen un tipo de información, pero ellos también son esclavos de esa información. Cuando ellos empiezan a hacer cualquier tipo de ritual o cualquier tipo de manifestación que esté conectada con los eclipses, con los portales, pues para ellos también esto también es una forma de creencia, es una forma de querer gobernar y de querer someter a un planeta. Lo que pasa es que cuando unas personas tienen cierto conocimiento y aperturan ciertos portales, esto van trayendo consecuencias para el planeta, porque la apertura de un portal a través de un rito va trayendo la apertura de otros portales. Por eso es que alrededor del planeta, tanto a nivel energético, se sienten muchísimos, muchísimos portales y son portales dimensionales. Pareciera como si el planeta estuviera envuelto en una madeja de energía. ¿Por qué el ser humano tiene tanta necesidad de pensar que los gobiernos están ocultando catástrofes gigantescas, situaciones que van a pasar, que van a destruir a la humanidad? Aquí, sí, este pensamiento, pero es un pensamiento, yo lo veo como un pensamiento sumiso, porque la implantación de todas estas catástrofes hacen que el humano se sienta sobrecargado energéticamente, no se siente en la capacidad de sostenerse a él mismo y se vuelve fiel a este tipo de programaciones, porque son tan es una programación que entra y es continua, y es continua, y es continua, y en esta continuidad, estas programaciones para el humano se vuelven verdad.
¿Cuánto dinero ganan, por ejemplo, estas cuentas de internet que viven asustando a la gente con noticias catastróficas, con noticias de que no podemos salir de esta realidad porque estamos sometidos? ¿Qué, cuánto dinero se mueve en Uy, estas no, noticias? no, esto es algo monumental. Es demasiado el dinero que se mueve alrededor de estas personas. Y no solamente veo el dinero que se mueve, sino la energía que mueven ellos para poder sostener toda esta información, porque esta información necesita de energía para su sostén. Una información que no resuene es una información que viene y se va rápido, pero se requiere con demasiadas estructuras, tanto físicas como energéticas, para que dejen una huella y una lesión en Mm. el campo energético, sobre todo en la parte mental. Cuando sale un chisme de estos a nivel mundial, ¿qué hacen? Por ejemplo, todas las instituciones eh, que están diciendo que esas instituciones son las que nos tienen así, ¿qué hacen? ¿De plano tratan de calmar a la gente o de plano lo ignoran o de plano qué sucede? ¿Por qué lo dejan pasar así? Hay cosas que el mismo sistema oculta y hay cosas que parece que el mismo sistema promueve. Pero esa cara, son dos caras exactamente con la misma energía, porque hay una cara oculta, pero hay una cara que es visible, pero estas dos caras están unidas. Por eso, verlo energéticamente es ver toda una red que envuelve el planeta y está en un continuo movimiento, lo que genera más, lo que penetra más es lo que está oculto, porque es lo que aparentemente no vemos, pero se está manifestando. Lo que podemos ver con los ojos es lo que de alguna manera aparentemente podemos discernir y podemos decir esto sí o esto no, pero esta otra cara opuesta que está también en esta manifestación Mm. unida, esto es lo que penetra, esto es lo que realmente va quedando impregnado en el campo, en la estructura humana. Es muy Entonces, fuerte. Entonces ahora los algoritmos de las redes sociales nos van mostrando cómo más y más con estas situaciones de miedo vamos sosteniendo estas narrativas que aparentemente estamos descubriendo de los sistemas, pero en realidad estamos alimentando al mismo sistema que aparentemente estamos descubriendo. Claro, alimentamos al mismo sistema y lo que hacen estos algoritmos es cambiar toda la estructura geométrica digamos, del movimiento humano, de la energía, pero va reseteando, tiene una capacidad de resetear y una vez queda reseteada, toda la información, por ejemplo, toda esta malla geométrica que tenemos nosotros va quedando no en el olvido porque está presente, pero se duerme y la presencia del algoritmo se vuelve como el acto presente para el humano. Es como si fuera una energía vital que lo alimenta y busca siempre estar alimentada, porque eso es parte de esa energía que nunca llegas a saciarte, siempre estás en la búsqueda de más, 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 y entre quieras más perdido te sientes, más confundido. Entonces es parte del mismo sistema, o sea, como que el sistema Claro. promueve todo esto. Entonces, ¿por qué a la humanidad le gusta tanto creer en estas partes conspiranoicas en lugar de buscar explicaciones como más sencillas, más profundas, más que nos puedan servir a nosotros? Porque al humano le da un sentido de vida, le da le da un sentido a sus emociones, a sus pensamientos, y ese sentido va reforzando también la forma en pensar, en sentir y percibir. El decir esto no existe es como si la vida no tuviera un sentido. Esto es como una especie de elixir, pero tiene un efecto adictivo y es que si tú tienes una información, quieres más y quieres llegar como al centro y al núcleo y al origen de esta información. Entre más tú quieras, más te alejas de tu propia información, porque cuando ya vas a llegar a ella, hay tantas capas y hay tantos pensamientos, tantas creencias, tantas manipulaciones que tienes que hacer una limpieza muy profunda para poder llegar nuevamente a ti.
Ok, vamos a hablar ahora sí de qué pasa en nuestro cuerpo cuando hay un eclipse con estas características. ¿Qué le pasa a nuestro sistema nervioso cuando de repente, por ejemplo, se supone que a mediodía o a pleno día se hace, se oscurece cuestión de segundos? Bueno, hay dos aspectos que tenemos que tener aquí en cuenta. Uno es el biológico y el otro es el que viene por memorias y por recuerdos. Cuando vemos el eclipse que se conecta con el colectivo del planeta y con la información ancestral, aquí lo que hace el cuerpo inmediatamente es contraerse energéticamente. Entra como un susto, como si el cuerpo se asustara y tuviera que protegerse de algo que viene a acabarte o algo que viene a hacerte daño. Pero si lo vemos desde la biología del cuerpo, lo veo absolutamente opuesto, lo veo como una apertura. Todo el cuerpo se abre energéticamente, sobre todo aquí la parte de la pineal, toda la parte aquí de los hemisferios. Veo que la energía, como si ella misma estuviera abriéndose como un abanico, y esto pasa en todo el cuerpo, y aquí empieza a entrar una energía, pero esta energía que entra, yo no la veo como algo nocivo, yo la veo como algo que es una parte como integral de la experiencia que vivimos en la Tierra con los fenómenos que pasan, digamos, en toda la parte del cielo, en la parte del cosmos, pero no la veo como algo que venga a dañar. Al contrario, yo la veo como algo que viene a recordar y a expandirte en ti. Pero históricamente vemos que, al contrario, debemos estar asustados por estos fenómenos. ¿Sienten los animales, las plantas, algo raro en el reloj biológico de la naturaleza cuando el sol se apaga un momentito y luego vuelve a aparecer? Sí, para los animales hay una conexión mucho más profunda por lo que ellos están tan conectados con la tierra, pero ellos saben exactamente cómo modular y cómo, digamos, cómo comportarse, digamos, a nivel físico y energético cuando pasa un tipo de fenómenos de estos. Pero puede que para ellos sea, sea un movimiento natural de la tierra, pero desde su intuición, desde esa parte intuitiva que tienen los animales, ellos saben que es un momento y que todo va a volver a la normalidad. No es algo que para ellos vaya siendo catastrófico como para el humano, porque en el humano quedan implantadas estas memorias de miedo. Para ellos es algo natural, no es Ti- algo que vaya a traer para ellos una, digamos, una devastación, si lo vemos, Tiene, digamos, desde un aspecto natural. tiene nuestro cuerpo, en lo más profundo de nuestras células, la capacidad de sentir esta parte que decías tú cuando hay cambios en la energía del ambiente. Totalmente, tenemos toda la capacidad de sentir energéticamente estos fenómenos y de permitirlos y de permitir que ellos actúen en forma natural de nuestro cuerpo sin darles una interpretación y una manifestación a través del miedo, porque Porque vemos que a través, el miedo lo que hace es que el cuerpo se endurece. Y aquí pasa algo y es que yo veo los pulmones como si se pusieran negros, oscuros. Porque mucha gente le da una sensación rara de que el tiempo pasa más lento o más rápido durante esos días previos y posteriores a un eclipse. Eso depende de la conexión, de tus creencias, de lo que estés conectado, de lo que tengas guardado en tu cuerpo. Para unos esa manifestación puede ser como algo absolutamente catastrófico, para otras personas puede ser totalmente indiferente y para otras personas puede ser la oportunidad para hacer cualquier tipo de ritual, cualquier tipo de manifestación. Eso depende de los estados de conciencia de cada persona. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en nuestro sistema endocrino, cuando de repente tú sabes que es de día conscientemente y de aparentemente se oscurece y luego vuelve otra vez la claridad? Lo que pasa en esos instantes es, hay un gran movimiento en el cerebro. Yo veo que muchas de las redes neuronales que en un momento se han fracturado
En la forma natural, el cuerpo vuelve a recobrar sus propios ciclos, pero esto es visto desde la forma natural, Ujú. porque lo que pasa por fuera o en la tierra o a través de estos eclipses, pues también pasa internamente en nosotros. Si nosotros lo estamos viendo como una tragedia, pues el cuerpo también se va a manifestar como una tragedia porque aquí entra un aspecto y es de supervivencia. Entonces el cuerpo siente que algo va a pasar con él. Quiere decir que empiezas a pelear con tu propia biología. ¿Por qué es tan común, por ejemplo, que durante estos eclipses salgan a flote las tristezas viejas, los enojos, los pendientes que tenías de tu vida, que ya creías superados, o se revelan situaciones en tu vida que según tú ya tenías trabajadas y resulta que no era cierto, cosas de ese tipo? Porque lo que hace el cuerpo es hacer, vemos que hay una apertura y estamos viendo que el cuerpo empieza como a sacar todo lo que para él son estos pequeños periodos de oscuridad. Pueden ser estos procesos de experiencias que estamos ocultando dentro de nosotros y que en esta apertura del cuerpo lo que él está haciendo es liberando. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de creencias muchas veces sentimos que lo que estamos liberando nos está haciendo daño. No tenemos la conciencia que el cuerpo libera autónomamente por su biología, por sus funciones, y esto lo que hace es que cuando sentimos miedo, volvemos tendemos a volver a guardar esas emociones porque han vivido tanto tiempo con nosotros que ya sentimos que son parte de nuestra existencia. ¿Por qué, por ejemplo, los abuelos o las culturas antiguas tenían tanto respeto a estas situaciones de los eclipses? Había y pasaba esta situación y la gente se recogía, era como una época de recogimiento, de estar, por ejemplo, en sus casas, de momentos de mucha vulnerabilidad. Sí, y más que vulnerabilidad, es un momento de introspección porque la oscuridad nos invita a entrar nuevamente en nosotros, pero la misma oscuridad vuelve otra vez a salir la luz. Entonces, ¿qué es lo que representa el sol? El sol representa la luz. ¿Qué representa la luna? La oscuridad. Cuando ella se pone o se interpone o se sobrepone sobre el sol, pues quiere decir que es un momento de estar con nosotros mismos, de estar en momentos de reflexión. No son momentos para estar, digamos, como en fiestas digamos, como estar como en comunidades, pero como desde afuera. Lo que te está invitando es entra, reconoce, observa tu oscuridad, no le temas a la oscuridad porque es parte de un proceso, porque esa oscuridad vuelve nuevamente a entrar en el ciclo de la luz, pero son como los ciclos naturales que vivimos los humanos. Si los vemos en forma natural, dejamos de ponerle e implantarle tantas creencias, que la luz es buena, que la luz es mala, que la oscuridad nos hace daño. Ahí salimos de todas estas formas energéticas que nos hacen tanto daño y que nos alejan de nosotros mismos, pero lo siento como algo muy natural. Puede ser que los eclipses de esta magnitud como este que se está presentando hoy, que solamente se repite cada cierto tiempo, funcionen como un elixir de la verdad para sacar todo lo que quizá no hemos podido aceptar o tragar o digerir como humanidad o como personas. Yo lo siento absolutamente. Si nos alineamos y dejamos de dramatizar todo lo que y toda la información que está saliendo a nuestro alrededor, que lo único que nos trae es una confusión y lo único que también nos trae es una confusión sobre lo que somos nosotros mismos. Si nos sentamos o nos acostamos un momento y empezamos a sentir la energía en nosotros, a poder observarnos, podemos darle un sentido totalmente diferente. Y lo digo porque si en este momento en que estamos tú y yo conectadas y estamos conectadas con este eclipse, no podríamos ver lo que estamos viendo si no estaríamos puntualmente en este día, si ya estaríamos buscando energéticamente otras, digamos, otras formas de pensamiento, seguramente nos anclamos a ellas, pero lo que estamos haciendo es buscar la forma más natural para conectarnos con un fenómeno que hace parte de todo esto que está viviendo el planeta. Es verdad, por ejemplo, que la medida del Sol y de la Luna guardan una proporción perfecta y mágica con el número áureo.
del universo? Bueno, es que esa proporción áurea trae trae mucha sabiduría y es una información muy magnética, y sobre todo que trae nuevamente una visibilidad, es volver a recobrar nuestra visión interna hacia nosotros mismos. Pero si ella misma empezamos a interferirla y a llenarla, digamos, de creencias y de otro tipo, digamos, de energías, o si la llevamos a una forma dramática, lo que yo veo es que la energía se empieza a invertir, va en nuestro contra. Y aquí es donde vemos cómo las creencias, cuando son interpretadas y cuando son intencionadas, las podemos ver totalmente opuestas. Esa figura brillante que se le forma al sol como esta coronita solar que se ve cuando la luna lo tapa por completo, ¿qué significado bajo este número áureo? Porque la Tierra también es una perfecta proporción perfecta con todo esto y nosotros también somos perfectos también en este número áureo. ¿Qué pudiera mostrarnos esta figura bajo esta numerología y bajo esta nomenclatura eh, de lo que nos muestra esta corona solar? Bueno, esta corona solar y en relación con la luna cuando se ve negra, la luna ejerce de portal y aquí vemos cómo esta oscuridad entra, es como si ella entrara dentro de la luz del sol y hubiera un movimiento áureo donde empiezan a manifestarse otro tipo de energía. Aquí deja de existir la dualidad para incorporarse en una unidad. Mm. Entonces es un proceso, digamos, muy mágico y muy poderoso porque es el proceso de expansión. Y aquí ya, digamos, las tonalidades, digamos, de la luz y las tonalidades también de la oscuridad, porque ambas tienen su frecuencia energética, cambian totalmente de estructura y veo que se vuelve mucho más expansiva. Esa capacidad de expansión que también ocurre en nuestra biología es la capacidad también que tenemos nosotros de poder manifestarnos, de poder sanar lo que para nosotros como experiencia humana está limitada y eso nos muestra que nosotros mismos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que todo esto está muy enredado y está muy lleno de creencias y esto hace que de alguna manera vuelvo a ver la superstición como algo tan tan miedoso y es algo que te paraliza y que no te deja ver, porque el miedo en exceso nubla tu visión y también nubla tus sentidos. ¿Este tiempo es algo que avanza aparentemente parejo o es más bien una trampa de nuestra mente que cambia según nuestro estado de ánimo? Totalmente, nuestro estado de ánimo es la parte vital que influye en la percepción que nosotros tenemos del tiempo. Cuando estamos tristes, sentimos que el tiempo es largo, pero cuando estamos felices, sentimos que el tiempo es un instante y es una pura percepción emocional. Fíjate, ¿qué relación hay entre los 12 sistemas de nuestro cuerpo, por ejemplo, el digestivo, respiratorio, todos esos, con los grandes 12 ciclos del universo? Y con la forma en que en esta parte de la astrología se mueve junto con los 12 signos zodiacales. ¿Qué relación hay entre todos estos sistemas? Todo, tiene absolutamente toda una relación, hay un entramado que nos va conectando con todo lo que se refiere a los sistemas solares, a los sistemas del cuerpo, a los sistemas zodiacales, inclusive si vemos también a las hebras del ADN, todo el Ujú. funcionamiento del cuerpo está ligado, y yo lo percibo como algo, algo muy emocional, algo que también no solamente hace referente a la emoción y al pensamiento del humano, sino a lo que lo manifiesta él en su totalidad, porque nosotros no somos partes de fragmentos aislados, somos la totalidad de un espíritu, la totalidad de un alma, la totalidad de, de un funcionamiento emocional y mental de un cuerpo. Yo lo veo como algo integral, no como algo que esté separado. ¿Por qué las historias antiguas
de catástrofes siempre están llenas de números repetitivos o de números repetidos y de formas geométricas específicas en el cielo. Bueno, porque estos números, cuando los veo repetidos, van formando como unos portales energéticos y estos portales energéticos lo que es el efecto de ciclo. Entonces, los ciclos se van repitiendo una y otra vez y esto va quedado en la memoria, tanto la memoria humana como la memoria de la Tierra. Por eso también podemos ver reflejado, aunque no de una forma tan, digamos, el número como algo tan físico, como tan puntual, también la energía se ve reflejada porque los números tienen energía, los números tienen frecuencia y son portales energéticos. Cada número tiene su frecuencia y cada número tiene su manifestación. Entonces veo que es parte de estos ciclos, de estas repeticiones. Hay ciertos lugares en la Tierra que son como zonas magnéticas, que todo esto ayuda a que se activen o que funcionen de una forma distinta a como venían actuando en años anteriores. Sí, hay partes en la Tierra que están, digamos, y se ven como ojos, como cuando vemos estos agujeros negros. Ujú. Veo que hay mucha actividad, sobre todo como si en la Tierra hay por ciclos, hay portales que se activan y hay portales que se duermen, dependiendo de los ciclos que vaya viviendo de la Tierra. Puede haber mayor actividad o puede haber mayor pasividad. Cuando hay portales, sobre todo portales que están en el agua, estos portales tienen una capacidad de mantener la fluidez y como la actividad de la energía, porque todo lo que hay en el agua representa la estructura de la vida, del nacimiento, de la manifestación. Por eso veíamos que en un momento los eclipses influían tanto en las aguas, porque las aguas también traen sus recuerdos, traen su memoria, tienen la capacidad de absorber la historia de la Tierra, pero también la historia de la humanidad. Por eso es que todo esto, cuando se remueve y cuando veíamos que bajaba los niveles, es algo que tú ya puedes ver, puedes reconocer en ti y es algo que ya deja de estar velado. Entonces sí vemos que hay actividad y hay pasividad, pero de la parte natural, no de los portales que son inducidos y son creados, digamos, por manos humanas o otro tipo de manos. Y si el universo no fuera, por ejemplo, esto que creemos algo frío, distante, sino que fuera un sistema gigante que está vivo, que nos manda información, entonces, ¿cómo sabrían las culturas pasadas exactamente dónde iba a pasar, qué cosa, qué sombra, qué luz, qué eclipse, qué, si no había computadoras? Es precisamente por esa conexión que tenía el humano con el cosmos y con la Tierra. Nada estaba separado. Ujú. Para ellos la percepción y, y el conocimiento venía de la observación. Y esa observación fue lo que con el tiempo fue creando a través de las culturas, culturas que sí tenían ese conocimiento tanto de la tierra como del cielo, sin el uso de computadoras. Es algo que si está dentro de ti y si está dentro de la tierra y si está en el cosmos, quiere decir que la información está permanentemente vibrando dentro de tu ser. La separación la damos cuando nos alejamos de los ciclos de la tierra, cuando hay manos externas quieran manipular o quieren manipular y manipulan esta conexión, creando una separación. Ahí es cuando no nos creemos que estamos conectados o estamos anclados en la tierra, pero muchas veces estamos caminando tan superficial o estamos levitando sobre ella y esto pues nos aleja de una conexión sólida, una conexión estable y podemos vivir la vida como tan superficial y como ni siquiera conectando con un cielo y una tierra que es parte de tu biología, sino conectando con un externo que permanentemente te está representando tus distracciones y eso es como un juego también mental, ¿no? Es un juego de manipulación. A ver, fíjate, ¿qué se traen entonces entre manos estos gobiernos con ciertas zonas, ya sea las zonas polares o las zonas medias de la Tierra, cuando hay tormentas solares, cuando hay cambios, cuando hay lluvia de meteoritos, cuando hay lluvia de estrellas?
por qué los gobiernos empiezan a sacan como un hilo de información y esto se vuelve una locura. ¿Qué es lo que realmente están buscando los gobiernos con estas formas de ir soltando información? Es que cuando sueltan información, lo que pudimos ver ayer, nos volvemos un experimento social, nos volvemos como unos conejillos de Indias, donde cualquier causa y efecto lo investigan digamos, en los humanos, en sus movimientos, en sus comportamientos. Y eso hace que de alguna manera sigan o ellos sigan investigando cómo pueden seguir Mm, sometiendo a la raza humana a través del miedo y de la manipulación. Aquí vemos que la manipulación puede ser a través de las enfermedades, pueden ser a través, digamos, de las noticias, pueden ser a través de los alimentos, puede ser a nivel de todo lo que en este momento nos está rodeando. Entonces nos convertimos en un experimento donde cualquier situación que lancen o cualquier, mm, oye, esto lo veo también con los alimentos, ujú. cómo los alimentos nos van como van deteriorando nuestra capacidad energética y esto unido a la comunicación, a todo lo que estas élites quieren manipular, pues esto lo que hace es que cada vez nos debilitemos más, cada vez nos sintamos más perdidos y esto va llevando a diferentes tipos, no solamente de enfermedades a nivel, digamos, sobre todo enfermedades mentales, que son básicamente la capacidad y la apertura para poder manipular una raza. Fíjate, entonces la humanidad desconfía mucho de lo que dicen los gobernantes, los científicos, todas las cosas oficiales. Pero entonces estamos siendo un experimento social. Ellos sueltan la información y entonces nosotros Mm, nos vamos peleando con los gobiernos y diciendo que nos mienten, que nos manipulan. Y entonces todo esto son experimentos que hacen, por ejemplo, con todas estas antenas, con todas estas formas donde aprovechan estos momentos y estos días para mandar ciertas señales o ciertas energías o ciertas mm. programaciones a la atmósfera. Sí, sí, esto es impresionante verlo porque es un bombardeo de energía que entra aquí por tu corona y esto es como si estuvieran metiendo información. Porque por más de que tú digas, no me gusta la política, al final, pues terminas creyendo en ella. Es muy fácil, es muy maleable, es muy manipulable, sobre todo por estos bombardeos que se hacen permanentemente donde lo que hacen es crear en ti confusión y la confusión siempre te va a llevar a la búsqueda de un salvador y esto hace parte de la programación que tiene implantada la humanidad. Cuando observamos estos fenómenos con atención y conciencia, cambia algo en nuestro interior con toda esta energía que tú decías, de esta parte limpia, no de esta parte de la manipulación del miedo y de Exacto. que todos nos estamos creyendo, cambia algo en nuestro interior. Sí, yo lo siento desde esta parte que estamos viendo natural y limpia. Es un estado de relajación, de introspección, de tranquilidad, donde dejas y te aíslas de todo este bombardeo de pensamientos y de información y donde te centras en tu energía y ahí cada uno puede ver sus procesos, sus movimientos y la forma en que la energía cambia en tu cuerpo, porque la energía está en constante movimiento, pero a veces nos sentimos estáticos, nos sentimos que estamos atorados, nos sentimos que estamos bloqueados, pero estos instantes lo que permiten es que puedas ampliar tu perspectiva sobre ti mismo y puedas observar, puedas como puedas entrar dentro de tu cuerpo y puedas observarte, pero con tranquilidad, no con estos juicios perturbadores, sino es algo que te hace sentir sobre todo en equilibrio. Que, a ver, es que se me ocurrió una pregunta. ¿Qué pasa si al final la humanidad se diera cuenta de que todos los misterios del universo no están en las estrellas, sino que están dentro de nosotros mismos? Ujú. Entonces, ¿cómo podríamos mantener nuestra propia opinión sin dejar de pertenecer
a estos experimentos sociales que hacen con tantas noticias que nos colocan en un estado de miedo inconsciente y nosotros no nos damos cuenta. Primero, lo que observo es que hay que hacer, tenemos que hacer una limpia de tanta información que tenemos dentro de nosotros, que se va ligando en las creencias, y las creencias nos llevan a creer en algo que no existe, simplemente son actos de fe, y estos actos de fe que vienen de afuera, pues nos van alejando de nuestra propia realidad. Lo que veo también y puedo sentir es el sentirnos siempre, mm, digamos, a través de todos estos misterios y toda esta manipulación de energías y todas estas oscuridades que están atacándonos a nosotros y nos van a desintegrar y se va a acabar la raza y se va a acabar el planeta. Veo que parte de eso es un fin, y hacerle sentir al humano que él es su propio enemigo es la entidad más peligrosa que puede estar en la Tierra, pero es causa y efecto de toda esta manipulación mental que estamos viviendo en este momento y hemos vivido ya a lo largo de mucho tiempo. Lo que siento es esta limpieza energética, es volver nuevamente a la observación, a la tranquilidad, a dejar de estar tan conectados con tantos distractores y darle también fe a estos, darle como la verdad a todas estas realidades externas, porque vamos creyendo en lo que está afuera y dejamos de creer en nosotros mismos. Y entonces esto cambia y cambiaría totalmente la perspectiva de la humanidad, porque una humanidad que se ve a sí misma es una humanidad que puede reconocerse en todo su valor espiritual. Ok, vamos a desconectar, Margarita, de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconecta de todo y de todos. Y vamos a regresar aquí y ahora, en este momento presente. Respira profundo. Sientes tu energía. Empiezas a estirar tus pies, tus manos y abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Margarita? Muy bien, muy dual. Muy dual todo esto, sí. Ujú. Muy bien, no se olviden dejarnos por favor sus comentarios, dejarnos un me gusta, suscribirse al canal y bueno, dejarnos ahí algunos comentarios, algunas cosas que nosotros podamos tomar en cuenta. Gracias a todos, gracias Margarita y Gracias. seguimos aquí. Bye.